Ya la pueden ver, disculpen. Se está cargando. Ya se ve. Cargando. Listo. Ok, bueno, bueno, justamente le comentaba a la doctora el día que vimos el tema de sexualidad, que pues tocamos el tema de pues la comunidad LGBT, pero lo tocamos muy poco. Entonces siento que es importante mencionarles ya que sí, bueno, de por sí en general las personas mayores son ignoradas, aún más las personas mayores que pertenecen pues a la comunidad. Evidentemente no les puedo poner toda la información que encontré porque es muchísima. Entonces me centré más que nada en pues justamente el aspecto del área de la salud. Entonces, bueno, empezando, igual, importante mencionar que se menciona al menos estadísticamente en México que el 10% de la población mayor va a pertenecer justamente a la comunidad LGBTIQ+. También se mencionaba que justamente estas personas mayores pertenecientes a la comunidad van a sufrir al menos una triple discriminación, que va a ser por edad, género y clase social. Por edad, pues ya sabemos, mientras más grandes sean, pues más excluidos van a ser. Por género, dependiendo si pertenecen básicamente al modelo del género binario o básicamente a lo que se puso en auge hace, pues, ¿qué meses? Lo que se conocía como género no binario y pues todas las variantes que esta, pues, tiene. La clase social, de igual forma, evidentemente no va a ser lo mismo una persona adulta mayor que pertenezca a una clase social más privilegiada a otras que no. Y también va a influenciar mucho. Y bueno, igual forma se agregaría pues la orientación sexual, aunque hay que recordar que obviamente la comunidad no es simplemente orientaciones sexuales, sino también habla de identidades, como puede ser la comunidad trans. En la página de las Naciones Unidas mencionaba que justamente van a tener mayor vulnerabilidad a comparación de sus pares heterosexuales. Esto debido a que van a tener redes de apoyo reducidas o básicamente inexistentes debido pues justamente a su orientación sexual o propiamente a su expresión de género, ya que pues pueden ser aislados, excluidos o inclusive pues muchas veces al ocultar esta pues información pues se van separando ellos mismos, también ligado a la soledad y al aislamiento que esto provoca y no necesariamente porque ellos quieran, sino porque pues son obligados y más recordando que pues si ahorita pues ya hay más como derechos y libertades, antes no los había. También van a tener una salud deteriorada debido a que muchas veces, como vamos a ver eh, más adelante, pues llegan a sufrir tratos discriminatorios por parte del personal de la salud, justamente por todos los estigmas, estereotipos que se tiene hacia la propia comunidad. También justamente va a haber ligada, bueno, va a estar ligada a la atención y a los cuidados ineficientes, debido a que justamente no les gusta o muchas veces no quieren acudir justamente por este miedo que que a la discriminación. Y bueno, la marginación en toma de decisiones, esto refiriéndose a que las políticas públicas en general no toman en cuenta pues a los sectores minoritarios. Y bueno, bueno, la siguiente parte, que es esto, pues justamente son más datos, específicamente hablando del área de la salud, que como les mencionaba, pues va a haber una menor probabilidad de que los adultos mayores acudan justamente a centros de salud o en general a proveedores de salud. Se mencionaba en datos que una tercera parte de las personas que pertenecen específicamente a la comunidad trans generalmente no van a tener un médico de cabecera, esto debido igual a prejuicios y aún más a que pues no hay capacitación de cómo tratar a las personas trans, porque muchas veces se les sigue tratando por lo que se conoce como nombres muertos, es decir, el nombre que se les fue asignado al nacer y inclusive el sexo con el que fue asignado al nacer se les sigue tratando así. El 41% va a reportar también una discapacidad, esto generalmente ligado a que no van a atención médica justamente por lo mismo, entonces no se atienden y por lo tanto las patologías siguen y siguen y les generan discapacidades. Esto a comparación pues de la población heterosexual que eran un 35%. Y bueno, y el 9% va a reportar mínimo haber recibido discriminación por parte de algún proveedor de la salud y aún más justamente la comunidad trans en un 21%. Esto justamente de forma general. Y bueno, se me hizo también importante mencionar que hay espacios, al menos aquí en la ciudad, afortunadamente,
donde las personas mayores que pertenecen a la comunidad pueden recibir justamente esta atención tanto médica, psicológica y demás, como puede ser la Casa Vida Alegre, que fue fundada por Samantha Flores, que es una mujer trans. Justamente, principalmente va a ser dedicada pues a adultos mayores que pertenecen a la comunidad, pero también puede aceptar a adultos mayores heterosexuales, justamente para que se haga esta convivencia y este entendimiento entre, digamos, ambas partes y que pues al final no hay una diferencia más que propiamente pues la orientación sexual o propiamente el género. Y bueno, de propia voz o citando lo que dijo esta Samantha, pues es darle la voz a los adultos mayores LGBTIQ+, y hacer que su mensaje no solo llegue a la comunidad, sino pues al mundo entero. Y eso sería todo, de forma general. Ok. Oye, yo tengo una duda. ¿Qué significan todas las siglas? Bueno, bueno, sí son muchísimas, pero pues obviamente no podemos decirlas todas, pero bueno, la L es de la comunidad lesbiana, la G de los gays, la B de los bisexuales, las 3T va a ser de los transexuales, transgénero y transvesti, la Ok. I es de los intersexuales, que bueno, es lo que conocíamos como los hermafroditas, y Ujú. la Q va a ser de los queer. ¿Y qué son los queer? Básicamente es todo lo que no entra en la cis heteronorma, o sea, todo lo que no es heteronormado ni cisgénero. Ok, ok. Bueno, yo te quiero agradecer, como tú lo dijiste, a veces esta comunidad está pues invisibilizada y más en los adultos mayores. De hecho, yo ni siquiera había pensado en que pudiéramos hacer una infografía sobre esto. No sé si tus compañeros te quieran comentar algo, pero yo te quiero agradecer porque nos hiciste pensar, ¿no? Que los adultos mayores, así como su sexualidad la van a mantener hasta el fallecimiento, pues también su orientación sexual. Y pues a veces caemos en este tipo de prácticas, ¿no? O discriminatorias o obviarlas o, ¿cómo se llama? Lo que yo hice, ¿no? En realidad ni siquiera pensé en que pudiéramos hablar un poquito sobre esto. Y quiero agradecer por habernos dado este panorama que nos amplíe más la visión de los adultos mayores. ¿Algún comentario para su compañero? Pues bueno, lo mismo de que cómo no lo tenemos en mente, y a mí me llamó mucho la atención la parte que dice que sufren triple discriminación. Pues es verdad, porque si lo veíamos al principio, ¿no? Como el tema con los viejismos y qué tan frecuente es que discriminemos a las personas, a los adultos mayores, pues también es frecuente que se discriminen a las personas de esta comunidad, pues ahora los dos, pues sí, van a sufrir una mayor discriminación. Entonces, pues sí, me pareció interesante que tocara este tema. Yo tampoco jamás se me hubiera ocurrido. Ujú. Bueno, no sé si se acuerdan que hubo unos videos, ay, ahora de Día de Muertos, de que iban a visitar al, yo creo, Y y se el comercial de aparece el Doritos, fantasma. ¿no? Ajá. Entonces, pues, ahorita me acordé mucho de eso. Bueno, muchas gracias, Cristian. Hoy vamos a ver el tema de osteoartrosis. En realidad, vamos a ver como las peculiaridades de la osteoartrosis en el adulto mayor, porque ustedes ya vieron osteoartrosis en reuma y van a ser más expertos que yo en osteoartrosis. Ya la vieron, ¿no? Sí, doctora. Ok. Hoy nos va a ayudar a dar la clase Vianey. No la veo, Sí, aquí estoy, doctora. Les voy a empezar a compartir en pantalla entonces. por favor. ¿Ya empezaron a hacer sus valoraciones geriátricas? Sí, doctora. Perfecto. ¿Les han surgido dudas? No, bueno, en realidad no, doctora. Pues es Bueno, que en mi caso yo no voy tan avanzado, pero ok. no, hasta el momento no. Bueno, para que no se les junte, porque ya sí, vamos a terminar. Bueno, si quieres bien ahí puedes comenzar, por favor. Ok, ¿hay todos me escuchan bien y si ven mi pantalla? Sí, todo bien. Ok, Sí, se ve. bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre osteoartrosis.
Y bueno, estos son los contenidos que vamos a abordar. Como primer punto, la osteoartrosis se define como una enfermedad degenerativa que pues es un deterioro progresivo del cartílago articular y debido al aumento de los marcadores inflamatorios va a ser proseguido por una inflamación de la cavidad sinovial. Respecto a su epidemiología, la tabla que observan corresponde a datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento realizada en 2018. Y bueno, estos datos son relacionados a padecimientos en población mayor de 50 años, siendo la enfermedad articular una de las pues más prevalentes y se observó que es mayor en mujeres que en hombres. También respecto a los adultos mayores, casi la mitad de ellos padecen una enfermedad articular, siendo la osteoartritis la más frecuente, con el 35 a 45% de los casos, y es la causa más común de dolor crónico en articulaciones, también se asocia a discapacidad, y muy importante mencionar que aumenta el riesgo de fragilidad en los adultos mayores, pero bueno, este es un punto que voy a abordar un poco más a profundidad en diapositivas siguientes. Continuando con la fisiopatología, aquí les pongo una esquemita con un código de colores que muestra los mediadores implicados en ella. El primero es la interleucina 1, que va a promover el aumento de metaloproteínas, abreviadas como MMP. Y las que promueve son aquellas que están asociadas a la degradación del colágeno, principalmente la mieloproteína tipo 1 y sobre todo la tipo 13. También va a promover la expresión de otro tipo de mieloproteína, que es la tipo 3, y que esta degrada proteoglicanos. Recordamos que pues, es un componente importante de la matriz extracelular. Y también la interleucina 1 va a estimular a la oxidonitricosintasa y va a aumentar los niveles de prostaglandinas, causando así mayor inflamación. Por otro lado, las células senescentes, como vemos en la parte inferior, pues no son capaces de regenerarse. Y esto va a causar que se hipertrofien. Cuando esas células se hipertrofian, van a empezar a liberar interleucina 6 e interleucina 8. Y pues estos a su vez van a inhibir también la síntesis de los componentes de la matriz extracelular. Y pues básicamente todo esto se resume en un desequilibrio entre la capacidad de regeneración del cartílago y la actividad pues catabólica o destructiva. En este esquema, lo encontré en un artículo, resume los cambios celulares a nivel de la articulación. Recordemos que si bien con el envejecimiento hay una disminución en los osteoblastos y osteoclastos, como podemos ver en la imagen a su derecha, pues también hay una disminución de los osteocitos, un aumento, perdón, en los osteocitos senescentes, y estos dos puntos son aspectos que comparten tanto los cambios asociados al envejecimiento como pues aquellos presentes en la osteoartrosis. Y también pues en esta enfermedad degenerativa el hueso se va a empezar a esclerosar y esto va a disminuir la irrigación y la nutrición de la articulación como tal. También se ha observado que hay aumento de fibronectina, esto como forma de desecho debido a la degradación del cartílago, y esto va a aumentar los mediadores inflamatorios implicados y va a causar aún más daño, un daño severo a nivel del cartílago y de la articulación. De forma normal, pues también hay que tener en cuenta que el movimiento articular depende y se regula por la contracción muscular coordinada y a su vez pues esta tiene retroalimentación mediante la propiocepción. Y bueno, como vimos en la clase de envejecimiento muscular, la masa muscular como tal en los adultos disminuye y empieza a reemplazarse por tejido graso, es decir, pues los adultos mayores van a presentar sarcopenia. Es decir, pues si presentan la sarcopenia y este aumento de tejido graso va a promover un ambiente proinflamatorio. Entonces todo este proceso se vuelve como un círculo vicioso porque como vemos pues a más células adiposas va a aumentar el daño en el cartílago asociado a ciertas moléculas como adiponectina y leptina que aumentan las citocinas inflamatorias y van a causar mayor destrucción en el cartílago.
Y pues además del tejido adiposo, también podemos ver que este ciclo puede empezar desde distintos puntos, a partir del deterioro muscular o pues del daño al cartílago como tal, y también pues el aumento en la masa grasa, como ya les mencionaba. Aquí les dejo una tablita que resume pues los cambios que ya les explicaba en las diapositivas pasadas, relacionadas al envejecimiento y a su contribución en la osteoartrosis, que bueno, los puntos a resaltar aquí serían la presencia de células senescentes y las citocinas que van a empezar a liberar, el aumento de estrés oxidativo, aumento de ciertos tipos de desechos, entre otros cambios. Respecto a los factores de riesgo, el envejecimiento es el principal factor por los cambios en las propiedades mecánicas del cartílago y pues los cambios a nivel molecular asociados a ellos. También se ha visto que influyen los antecedentes en traumatismos y en lesiones, debido a que este daño puede reflejarse hasta mucho tiempo después. La afectación de ligamentos o de músculos pues va a interferir en que el paciente tenga un buen plano articular y eso pues va a causar más daño. Si este plano articular es anormal, pues va a alterar la distribución de la presión de las articulaciones y va a dañar más el cartílago. También asociado al envejecimiento va a disminuir la propiocepción, entonces ese es otro factor relacionado a que las personas tengan un plano articular anormal y pues el daño. Y en algunos casos, pues también la ocupación que ha tenido el adulto mayor. Por ejemplo, en adultos que trabajaban con maquinaria, por ejemplo, que cause una vibración o que tenga mayor impacto en las articulaciones. Todos estos efectos a lo largo de la vida son acumulativos y pues se van a ver reflejados en pacientes de edades avanzadas. Finalmente, también aspectos demográficos, en donde se reporta que existe mayor prevalencia en mujeres que en hombres que padecen esta enfermedad, en donde se ha visto que pues está 68 versus el 58% de casos. Y también asociados a cambios propios de cada sexo en hombres y mujeres, ya que las mujeres tienden a tener mayor dificultad funcional y los hombres pueden mantener su masa muscular durante más tiempo y tener una mayor funcionalidad en las articulaciones. La principal causa de la consulta en este caso va a ser el dolor articular, que se caracteriza por acompañarse de rigidez, sobre todo matutina, o el paciente puede referir que es después de estar con periodos de inmovilidad. Este va a durar menos de 30 minutos y puede afectar a una o más articulaciones de forma sistémica. El dolor está asociado principalmente al estrechamiento articular por la destrucción del cartílago y la formación de osteofitos, así como el daño secundario a otros componentes de la articulación. Y este síntoma va a evolucionar por etapas, en donde inicialmente va a ser un dolor agudo que se va a tornar con limitaciones pues a las actividades de la vida diaria, y pues que finalmente va a llegar a ser constante con afectaciones más graves a la funcionalidad. No me voy a detener mucho en el cuadro clínico porque, como ya mencionó la doctora, pues es un tema que ya vimos, pues solamente recordar las articulaciones que más son afectadas, sobre todo en la columna lumbar, cervical, las rodillas, las primeras metacarpianas y las interfalángicas, tanto proximales como distales, y pues los síntomas que ya les mencioné. Y pues los hallazgos clínicos que sobre todo pues van a estar presentes el dolor a la palpación, la disminución en los rasgos de movilidad, crepitaciones y pues debido a los crecimientos óseos podemos observar deformaciones en las manos. Algunos hallazgos radiológicos, como vemos en las interfalanges, disminución en el espacio articular y algunas esclerosis. Y bueno, respecto a los estudios de laboratorio, tampoco son específicos. También aquí algunas radiografías donde observamos la disminución del espacio articular y a mayor, bueno, una imagen de este lado, nada más que con más acercamiento, pues el daño en las articulaciones y el signo de gaviota. Y aquí les dejo un diagrama diagnóstico que abarca los criterios clínicos y radiológicos para que igual los revisen más tarde, que aborda pues los
los diagnósticos dependiendo de la zona afectada, que pues es la mano, la rodilla y la cadera. Bueno, ahora sigue entrando con lo que nos compete respecto a geriatría. Una de las principales complicaciones asociadas a la osteoartrosis en el adulto mayor es el aumento en el riesgo de fragilidad. Debido al dolor, va a disminuir la actividad física, va a haber mayor pérdida muscular y debilidad. También se ha encontrado que en ambos casos, o sea, tanto en la fragilidad como en la osteoartrosis, se comparten mediadores inflamatorios, entonces este puede ser uno de los principales vínculos que promueva el desarrollo de ambas enfermedades. Y bueno, aquí les agrego una tabla que recopila datos de un metaanálisis en diversos estudios que evaluaron las relaciones entre la osteoartrosis y la fragilidad y encontraron una asociación significativa donde hasta el 60% de los pacientes con osteoartrosis se pues evidenciaron con fragilidad o con mayor riesgo de fragilidad, siendo el mayor riesgo aquellos pacientes que presentaban una artrosis en la cadera con hasta el 35% de los casos. Y como último apartado, el tratamiento pues tiene tiene diversos objetivos. El primero es controlar los síntomas, mantener la función de la articulación y sobre todo pues tratar de reducir la progresión de la enfermedad. Para esto pues se tienen dos tipos de modificadores. Los modificadores de los síntomas que pues se llevan a cabo mediante terapia farmacológica y no farmacológica, y los mediadores de estructura que están enfocados en reducir la destrucción del cartílago. Como primer punto, pues la terapia no farmacológica aborda principalmente el ejercicio físico, ejercicios de fuerza muscular, y pues este tiene diversos beneficios. Uno de ellos es que va a aumentar la fuerza muscular, que mejora el flujo sanguíneo y también aumenta los rangos de movilidad. Este es un diagrama de bosque que también tomé de un metaanálisis y que engloba pues, resultados que comparan el efecto del entrenamiento muscular para el aumento de la masa muscular. Una disculpa si no se ve muy bien, pero pues básicamente aquí están todos los estudios y lo que me interesa que observen es pues cómo la mayoría de los resultados, que son los puntitos verdes, están a la derecha de la línea central, y esto nos indica que están a favor de este tipo de intervención. Entonces podemos decir que este tipo de ejercicios, que básicamente se enfocan en ejercicios isométricos, tienen un efecto positivo en la masa muscular y en pues la mejora de los síntomas. Nada más pues especificarles que todos los ensayos controlados aleatorizados incluyeron en estos protocolos de ejercicios musculares se realizarán durante al menos 30 a 60 minutos durante 2 a 5 veces por semana. Este esquema de ejercicio fue el que se vio efectivo. Y una pregunta, ¿y más o menos qué edad de los pacientes o los sujetos en estudio tenían en promedio? La mediana de edad fue de 61 años. Porque para que un adulto mayor así de 80, 85 te aguante tanto tiempo, sí me parece que es difícil. Sí, o sea, aquí les especifiqué lo que se encontró en el estudio, pero más adelante les mencionaré lo recomendado por la Asociación de Medicina Está muy Deportiva. claro, ¿no? Está a favor de la intervención, que es el ejercicio. Van a ver, es lo que les comentaba, el ejercicio es una de las intervenciones que más te va a ayudar para muchas cosas, para el dolor, para la fragilidad, para estos problemas de osteoartrosis, para pérdida de peso. Es como ¿cómo se llama? El secreto de la eterna juventud. Nadie hacemos, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, continuando con otra alternativa al ejercicio, es el ejercicio acuático. Y pues tiene diversos beneficios respecto al ejercicio realizado en tierra. Sobre todo se ha encontrado que pues aparte de fortalecer la musculatura debido a la resistencia que causa el agua sobre el cuerpo, también disminuye la probabilidad de tener lesiones debido a que pues el agua tiene cierta flotabilidad también sobre el cuerpo, y esto disminuye el impacto de las articulaciones. Este también es otro metaanálisis donde se estudiaron la relación entre pues los ejercicios realizados en agua
Y aquí se observan pues los estudios y los diversos esquemas de ejercicio que pues estos implementaron. En su mayoría también la duración de estas sesiones fue 60 minutos, de 2 a 3 veces por semana. Y los más recientes, que pues son de 2018-2017, propusieron realizar ejercicios de calentamiento, ejercicios musculares isométricos, aeróbicos, y pues también algunos incluyeron ejercicios de flexibilidad y de equilibrio. En este otro caso se comparó el beneficio del ejercicio acuático versus el ejercicio realizado en tierra, con distintas escalas que evalúan como principal variable el dolor. Estas son las 3 escalas, la escala visual análoga y otras 2 que pues no les voy a mencionar sus siglas por términos de tiempo, pero bueno, para que sepan que las 3 son escalas para medir el dolor. Y se encontró que tienen beneficios comparables, o sea, los ejercicios de agua con los ejercicios de tierra. Y incluso se sugiere que los ejercicios acuáticos sean previos a realizar ejercicios en tierra, esto para mejorar la masa muscular en un ambiente con una menor presión articular, para después llevar a cabo la transición a los ejercicios de tierra. Y también se recomienda realizar ejercicios de flexibilidad para mejorar pues, los rangos de movimiento, preferentemente realizarlos después de un ejercicio aeróbico, y estos se recomiendan realizarlos de 2 a 3 veces por semana, aunque se ha visto que tienen mayores beneficios si se realizan de forma diaria. Y los beneficios se han visto después de 3 a 4 semanas, entonces es el tiempo mínimo recomendado para realizarlos. Como les mencionaba, estas son las recomendaciones enfocadas en adultos mayores, dadas por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde se menciona la duración, la frecuencia y la intensidad de los ejercicios. Se dice que pues, se recomienda mínimo 150 minutos de actividad a la semana, de intensidad moderada o pues un menor tiempo de intensidad vigorosa. Esto durante 2 o más días no consecutivos de actividades de fortalecimiento también es otra de las recomendaciones. Y pues el número de repeticiones se dice que deben de ser de 8 a 10. Eso en adultos mayores, y también por la misma asociación encontré aquellas recomendaciones dadas para adultos mayores específicamente con artritis. Y pues básicamente lo que ya les mencioné, la buena evidencia de la actividad física o la acuática, el entrenamiento aeróbico. Y pues se recomienda puede ser caminar o andar en bicicleta, ejercicios para fortalecimiento muscular, y pues esto sobre todo para aliviar el dolor. Por otro lado, también tenemos la terapia farmacológica, cuya base es el paracetamol como el principal analgésico para emplear en estos pacientes. Es más notable que los fármacos de este tipo pues pueden ser seguros, pero digamos que uno de sus inconvenientes es que no es tan eficaz contra el dolor en esta enfermedad. Entonces los pacientes pueden ingerir por voluntad mayor cantidad del fármaco esperando que pues tengan un mayor efecto, y eso aumenta el riesgo de toxicidad. Entonces es recomendable que se administre de forma supervisada. Y como segundo escalón en el tratamiento del dolor también se pueden administrar opiáceos débiles, sobre todo el tramadol y la codeína, o en su caso pues también tratamientos tópicos como el fentanilo transdérmico. Pues esos corresponden a analgésicos no opiáceos y opiáceos, en donde pues, estos son los fármacos que ya les mencioné y su correspondiente dosis. Muy importante recordar que si bien los AINES suelen indicarse para procesos inflamatorios que causan dolor, en los adultos mayores no está recomendado. Es una contraindicación por los efectos gastrointestinales que pueden tener, y pues también que puede agravar una enfermedad renal que ya esté presente o puede aumentar el riesgo de desarrollarla. También tenemos tratamientos de inyecciones articulares, que es la administración de corticosteroides directamente en la cápsula sinovial. Tratamientos tópicos como la capsaicina, que en este caso pues, se recomienda aplicarlo de 2 a 3 veces por día.
Y finalmente, fármacos modificadores de acción lenta, que abarcan ácido hialurónico, condroitin sulfato, diacereína y sulfato de glucosamina, igual con sus respectivas dosis. Y aquí encontré también una tablita que compara el nivel de recomendación en las distintas terapias disponibles para esta enfermedad, con base en las guías americanas de reumatología, la Liga Europea, la Academia de Ortopedia y la Sociedad Internacional de Osteoartritis. Y pues como ya les mencionaba, los pilares del tratamiento de esta enfermedad pues son la pérdida de peso en aquellos pacientes que lo requieran debido a pues la asociación que tiene el aumento de adipocitos, como ya les mencionaba, también la educación y pues sobre todo el ejercicio. Como vemos, todas tienen un alto nivel de recomendación, pues todas están en verde. Aquí, por Y ejemplo, la también, pérdida de peso, perdóname, la indicación de pérdida de peso en el adulto mayor siempre tiene que ser supervisada por médicos o nutriólogos que tengan entrenamiento en el manejo del adulto mayor. Ahorita nos lo comentaste, hay algo que se llama obesidad sarcopénica. Y es a un paciente adulto mayor que de por sí ya tiene cambios en el envejecimiento asociados que favorecen la desnutrición o la pérdida de peso, lo pones a perder peso sin supervisión, puede hacer que te pierdan todavía más la masa muscular y lo discapaciten más. Entonces, siempre que tú metas a pérdida de peso a un adulto mayor, tiene que ser supervisado para evitar que nos caiga más en sarcopenia. Tiene que disminuir mucho masa muscular, masa grasa, mantener en lo mayor posible su masa muscular. Eso hay que recordarlo siempre. Habitualmente a los adultos mayores no hay que ponerle dietas restrictivas, pero si lo vas a hacer, tiene que ser siempre supervisado y con el personal adecuado para que no vaya a ser contraproducente. Lo hagas perder peso y que pierda más músculo y entonces ya no se pueda mover y que vuelva a caer en el círculo vicioso, ¿no? Que nos iniciaste al principio. Comentaste al inicio, ¿no? Que era la inmovilidad y que eso también te favorece volver eh, a estos, ¿cómo se llaman? Células proinflamatorias, interleucinas y todo esto. Entonces siempre tiene que ser supervisada la pérdida de peso con el adulto mayor, por favor. Y hay nutriólogos especialistas en los adultos mayores. Por lo demás, bien. gracias, doctora. Muchas gracias. Y también algunas de estas guías recomiendan ejercicios de equilibrio, como son la yoga y el tai chi, para mejorar la propiocepción y la movilidad articular. La literatura, incluso la guía de práctica clínica, menciona otro tipo de manejos que incluye la acupuntura y el tratamiento con otro tipo de intervenciones como el electromagnetismo, ultrasonido y hasta terapia con láser. Pero pues estas no están recomendadas debido a su baja evidencia, entonces pues aquí las vemos en amarillo y en rojo, entonces no están pues aprobadas. Y esto sería todo por mi parte, no sé. Ya no escucho bien ahí. ¿Ya me escucha? Ya. Así que eso sería todo por mi parte, no sé si tengan alguna duda. Ok. Pues creo que ya no tendría que haber dudas porque este tema ya lo vimos con reumatología y hiciste una buena o orientaste adecuadamente al adulto mayor, ¿no? Las particularidades del adulto mayor. En los pacientes jóvenes sí puedes utilizar AINES, en los adultos mayores idealmente, ¿no? Primera opción de tratamiento, paracetamol, dosis máximas de 1 gramo cada 8 horas. Segunda opción de tratamiento, los opioides débiles. Tramadol es una opción buena, nada más que tramadol tiene efectos secundarios, ¿no? Como náusea, vómitos, pueden darte mareo y constipación. Entonces, es importante con estos tipos de medicamentos, siempre lo que hemos dicho con la farmacología del adulto mayor, siempre en dosis pequeñas y un fármaco a la vez, para que vayamos titulando cuando el fármaco es efectivo con la menor cantidad de efectos secundarios. Por ahí unas personas, unos doctores que dicen que la mano que va a indicar el tramadol también te tiene que indicar el
por ejemplo, los enócidos para que no te vaya a dar la constipación, porque son efectos secundarios muy frecuentes y a veces estos mismos efectos secundarios hacen que el adulto mayor no tolere estos fármacos y utilizan otras opciones, ¿no? Cuando llegan a ustedes pacientes adultos mayores de 65, 70, especialmente mayores de 80, 85 años, evitar AINES. Hay unas opciones terapéuticas un poco más seguras como los inhibidores de la COX-2, pero si ustedes no vayan a entrar en adultos mayores, diclofenaco, naproxen, ketorolac, ketoprofeno, indometacina, todos esos medicamentos favorecen estos efectos secundarios indeseables, ¿no? Sangrado de tubo digestivo alto y lesión renal. Y cuando pasen a su internado, estoy segura que van a ver en el servicio de urgencias un viejito que llega con sangrado de tubo digestivo alto y cuando empiecen a rascarle, resulta que le empezaron a dar indometacina o que tomó su diclofenaco cada 8 horas porque no le hacía. Es muy frecuente. Y entonces en ellos nos tenemos que apoyar de lo que nos dijo su compañera, ¿no? Medidas no farmacológicas como rehabilitación física, ejercicio. Me parece bien, ¿no? Dimos lo más importante y lo demás ya le toca a la ropa. Ajá. No sé si tengan dudas. Entonces, nos veríamos mañana con enfermedades cardiovasculares, que es hipertensión, cardiopatía isquémica. Nos la va a dar Paola. Ya estamos Doctora, acercándonos al final. Mande. es que me había encargado el viernes una infografía como complementaria a mi exposición de úlceras por presión del Ah, sí, tratamiento. ¿La puedo presentar? por favor, de los parches, ¿no? Sí, y bueno, otras opciones como tratamiento. Sí, la observan, ¿verdad? Sí. Bueno, revisando un poquito más sobre el tratamiento de úlceras por presión, encontré que pues los objetivos de cómo vamos a, a tratar estas lesiones dependerá pues de la categoría de la úlcera. Generalmente es más fácil tratar una úlcera categoría uno que una úlcera categoría 2, 3 o 4, porque estas ya empiezan con eh, datos de sospechas de infección o empiezan a contaminarse o a tener complicaciones como las tunelizaciones. Entonces, pues básicamente es lo que les menciona esta parte de la infografía, que en la categoría uno se debe de aliviar principalmente la presión, ocupar medidas locales para disminuir la fricción y bueno, las fuerzas estas que desencadenan las úlceras, y un apósito que generalmente se prefiere que sea transparente para permitir visualizar la zona y ver si la úlcera no está progresando a otra categoría. Y las úlceras de la úlcera de la categoría 2 y la 4 aquí igual se recomienda limpieza. Y bueno, aquí ya sí es sugestivo si hay datos como necrosis o datos en los que ya haya maceraciones o escaras, bueno, esto en valoración con el servicio de cirugía. Siempre tiene que estar acompañado el paciente que ya presenta estas úlceras. eh, Tiene que tener una supervisión por algún cirujano vascular, algún cirujano general, algún traumatólogo, pero siempre por algún equipo multidisciplinario. Y bueno, creo que sí me hizo falta mencionar cómo es la limpieza de la herida de las úlceras y me pareció interesante colocárselos porque creo que es algo que podríamos realizar nosotros en el hospital. Pues esto debe de realizarse cada vez que se cambie el apósito de la úlcera. Ahorita les voy a mencionar cuáles son los tipos de apósito, pero básicamente el material que se va a utilizar son guantes estériles, obviamente el lavado la higiene o lavado de manos, y vamos a ocupar una solución que la conocemos
Muy bien, que es la solución salina al 0,9% o agua estéril. Si el paciente, por ejemplo, requiere cuidados en casa, pueden ocupar agua potable o agua que utilice las personas para consumir. Esto se justifica o por qué se utiliza la solución salina, porque no interfiere con procesos de cicatrizaciones, no generan daño al tejido, no generan un mayor daño al tejido. De por sí, pues esto es una lesión y no queremos como aumentar el daño que tenga que ya tiene por esta úlcera. Hay un riesgo mínimo a alergias a esta solución y no hay una alteración en la microbiota cutánea. ¿Cuál es la técnica para la limpieza? O sea, lo que yo entendí cómo es la limpieza de la herida. Básicamente vamos a apoyarnos de un catéter, porque si se acuerdan, cuando purgamos el catéter, la presión con la que sale la solución no es tanta, porque me puse a imaginar cómo es los pacientes, a lo mejor tenían la idea de lavar la herida con, no sé, presiones altas de agua y pues esto puede pues lesionar la herida. Entonces generalmente se va a ocupar una jeringa de 20 mililitros, una capacidad de 20 mililitros y vamos a utilizar este catéter para, obviamente primero purgamos para no evitar la contaminación, bueno, para evitar, ajá, contaminar la herida y después con cuidado, o bueno, abriendo el paso del catéter, vamos a únicamente con la presión de la gravedad, es decir, que vaya cayendo por sí sola la solución sin que salga, digamos, propulsada la solución. Y pues básicamente tenemos que hacer una limpieza que se extienda más de un centímetro alrededor del borde de la úlcera. Eso en cuanto a la limpieza de la herida. Esto es para todas las categorías, sin embargo, para las categorías que ya, por ejemplo, hay sospechas de infección o hay sospecha de necrosis, pueden utilizarse algunos antisépticos, aunque ahí hay algunos que no están tan recomendados porque como la clorexidina o los antisépticos a base de yodo, por las complicaciones que pueden tener y que alteran el proceso de la cicatrización, o que en pacientes que son alérgicos al yodo puede haber alteraciones. Entonces, lo que se recomienda es la limpieza con solución salina o agua estéril. En cuanto a la distribución de peso, pues básicamente es un complemento de lo que les había mencionado. Recuerden que es cada 2 horas, aunque el paciente se encuentre en alguna superficie como que esta alivie la presión. A pesar de estar con digamos, auxiliar, siempre se tiene que estar reacomodando la posición del paciente. Mientras sea de noche, el cambio de postura va a ser cada 3 horas y se va a procurar tener una cabecera a no más de 30 grados, angulado a no más de 30 grados. Y esto va a estar registrado en un programa que se coloca en la cabecera del paciente para que todo el personal esté como informado de hace cuánto tiempo y si se ha estado como realizando estos cambios de postura en los pacientes, sea en pacientes con riesgos de úlceras o en pacientes que ya presentan estas úlceras. Y bueno, la secuencia para estos cambios posturales va a empezar con un decúbito supino y después el decúbito lateral derecho y después un decúbito lateral izquierdo, siempre procurando mantener una posición Fowler en el paciente para evitar que el paciente se deslice sobre la cama y aumente las fuerzas de cizallamiento en los tejidos profundos. Ah, ahora, ¿cuáles son las superficies de alivio de presión que mencionaban en la clase pasada? Bueno, los ciertos pacientes pueden beneficiarse, y no solamente hablando de los pacientes que se encuentran en cama, sino también pacientes que, por ejemplo, tienen la movilidad reducida y que necesitan apoyo en silla de ruedas. Entonces, pueden beneficiarse de usar camas y colchones especiales, igual almohadas. Sin embargo, aquí hay algunas recomendaciones que mencionaba la guía de práctica clínica. No se recomienda usar el uso de colchones
hacer uso de colchones de poliuretano o colchones llamados como cáscara de huevo, que son estos de acá, porque son de superficie porosa y absorbente, entonces promueven la humedad y recuerden que el microambiente húmedo es un factor implicado en la patogenia de las úlceras, entonces no se recomiendan estos tipos de colchones para los pacientes. Tampoco se recomiendan las almohadas rellenas de semilla, como son las que vemos acá, porque son un fomite importante intrahospitalario y pues aumenta el riesgo de infección en las úlceras, sobre todo en las zonas cercanas a la cabeza, al rostro, o donde se coloque la almohada si es como soporte. Otros colchones que mencionaron, bueno, que me pidió la doctora investigara son los colchones de espuma y la sala de borrego, que son, ese es el colchón de espuma y esta es la sala de borrego. Si bien mencionan que no tienen un efecto significativo en la reducción de la presión y el que sí tiene un efecto para reducir la presión son los colchones de presión alterna. Que esto, revisé un video y porque no entendía, porque se parecía mucho el colchón de presión alterna el cáscara de huevo y dije, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si se dan cuenta, aquí tiene como un aparato que es donde se va a inflar o por el que se va a inflar el colchón y es como si fuera un dispositivo que va alternando, pues como su nombre lo dice, la presión que se ocupa en distintos sitios del colchón. Es como si fuera, casi parece que está haciendo un masaje, aunque no es un masaje, pero está como en algunos sitios del colchón aumenta la presión y en otros los disminuye y va variando esos sitios para aliviar la presión. Estos pues se ha identificado que tienen mejores rangos de curación, favorecen el cierre del lecho ulcerado y también tienen un porcentaje del cierre de la herida de un 30%, comparado con la sala de borrego y el colchón de espuma. Entonces se preferiría sobre estas opciones el colchón de presión alterna. Y, por ejemplo, en pacientes que están en silla de ruedas o, por ejemplo, pacientes que requieren, no sé, eh, almohadas o cojines para mejorar la alineación del cuerpo o que sirvan de apoyo o para proteger las prominencias óseas, podemos ocupar a ciertas almohadas o cojines, pero no se recomiendan los cojines en forma de dona, porque estos en lugar de redistribuir el peso, lo que van a hacer es aumentar la presión en la zona y van a generar una úlcera. Entonces, los colchones en dona no se recomiendan. Y bueno, hablando de los apósitos, estos van a ser útiles porque van a proteger a la úlcera de la fricción y de la presión. Aquí vamos a hablar de dos tipos de apósitos. Está el apósito primario y el apósito secundario. El primario básicamente es el que va sobre la herida y el secundario es el que va a recubrir el apósito primario. Entonces, el primero básicamente, tiene la función de permitir la porosidad y la humedad, o bueno, más bien como regular la humedad, permitir la difusión de gases como oxígeno. Es un apósito que tiene la propiedad de protección y encima el apósito secundario funciona más como una barrera para evitar contaminantes que puedan estar presentes en el exterior. Y bueno, como tal, estos apósitos van a ser una barrera impermeable para los agentes contaminantes que pueden, sobre todo en estos pacientes, porque se destaca la incontinencia fecal y urinaria. Bueno, pues si hay incontinencia fecal y urinaria, pues están expuestos a los agentes patógenos que están en las heces o en la orina, y estos apósitos nos sirven de alguna manera como una barrera para evitar que se contaminen las lesiones. Además de que los apósitos van a absorber el exudado de la úlcera y van a conferir cierta protección ante la desecación del lecho ulcerado. Lo que les mencionaba que aunque ya está muy recomendado el uso de apósitos húmedos, aún se sigue utilizando gasas secas, lo cual no es una buena
una buena práctica médica y se sigue recomendando el uso de estos apósitos húmedos porque tiene una disminución, va a favorecer que se disminuya la profundidad de la úlcera un 40% más rápido que la exposición ambiental. Entonces, bueno, pues, nos beneficia mucho el uso de estos recursos. Y existen estos tipos de apósitos. Bueno, estos fueron los que yo encontré, que es obviamente, si no hay estos recursos, podemos utilizar una gasa húmeda con solución salina o estos otros que son fabricados y distribuidos en farmacias o los encontramos en hospitales, que son los film de polímero, film de esponja, hidrogeles, hidrocoloides, alginatos granulados y derivados de la plata y algunas biomembranas. De aquí, por ejemplo, los hidrocoloides son compuestos de carboximetilcelulosa que están combinados con elastómeros, sustancias adherentes y compuestos hidroactivos y están aparte recubiertos con una lámina de poliuretano que les da una capacidad de oclusividad y semioclusividad. Esto les va a dar la capacidad de absorber los exudados y los restos de necrosis, van a mantener un microambiente húmedo y ahí tienen un tiempo aproximado de uso, o fue lo que yo encontré, que es de 3 a 7 días. Y recordando pues lo de arriba, el cambio cada que se realice un cambio de apósito, deberá realizarse nuevamente la limpieza de la, de la lesión y otra vez una revaloración de la úlcera. Ver si hay presencia de epitelización, si hay maceración. Si hay maceración, por ejemplo, en la lesión, entonces estamos hablando que el apósito o lo ajustaron mucho al tamaño de la lesión, por ejemplo, está muy ajustado y esto genera que haya un filtrado del exudado y genera básicamente maceraciones. Entonces, siempre que se cambie el apósito, se tiene que hacer una limpieza de la herida y una revaloración de cómo se encuentra la úlcera. También existen otros apósitos, bueno, los apósitos de hidrogeles, solo encontré, son sistemas cristalinos de polisacáridos y polímeros sintéticos. Estos son a base de carboximetilcelulosa sódica con propilenglicol o alginato cálcico. Van a tener un contenido de agua del 70 al 90%. La ventaja son, estos son el hidrogel y este es el hidrocoloide. No sé por qué aquí se me borró el hidrogel, pero tienen la capacidad de rehidratar el tejido necrótico y las costras secas y van a facilitar el desviramiento porque favorecen la autólisis. Esos son, por ejemplo, muy utilizados si el paciente, por ejemplo, va a someterse o se le va a realizar un desbridamiento por autólisis. Y, por ejemplo, estos promueven el tejido de granulación y la epitelización. Entonces podríamos utilizar el apósito como apósito primario, los hidrogeles y algún apósito secundario de, de cualquiera de otros de los que les pongo aquí. Bueno, la elección del apósito va a depender de la característica de la lesión y eso es un poquito más complejo y básicamente es como un abordaje terapéutico un poco más especializado, pero pues es importante que nosotros lo conozcamos. Sin embargo, pues no todo es positivo en esto, también hay otra cara de la moneda. Algunos apósitos se han identificado efectos adversos. En los hidrogeles, pues lo que más se ha reportado como efecto adverso es la irritación y el deterioro del lecho de la herida. En los apósitos absorbentes se han observado hemorragias, sobregranulación y maceraciones por el exudado. En los films transparentes, que es para visualizar sobre todo las úlceras categoría 1, pues el más frecuente es una irritación cutánea y los derivados de plata son la irritación cutánea, la infección, sobregranulación y hemorragia. Y esas son algunas marcas que encontré en farmacias de México, que es el film de esponja, espongostán, los alginatos. Por ejemplo, no encontré de plata, lo encontré de calcio, pero es Unilen. Ese es el polímero transparente. Si se dan cuenta, pues aquí se ve blanco, esto es transparente.
Y eso sería todo. Esta es mi bibliografía consultada. Bueno, esto ya nos ayuda un poquito más. En realidad, sí, como nos comentó su compañero, habitualmente este tipo de manejo ya es un poco más multidisciplinario. Nos apoyamos también del servicio de cirugía, del servicio de cirugía plástica, pero también del equipo de enfermería. Aquí es muy importante que tengamos el apoyo de, por ejemplo, un servicio de curaciones de heridas. Y si es más, por ejemplo, en el ISSSTE, en el Darío, hay unas enfermeras que están en la planta baja y es el servicio de heridas y estomas. Estoy segura que van a conocerlas cuando vayan para allá y van a votar con ellas. Y ellas les pueden explicar un poquito más de lo de los parches, pero es importante, por ejemplo, que ahorita lo más frecuente es que sometas al paciente a una eh, lisis, autólisis con, ¿cómo se llama? Con parches. No es tan frecuente que hagan un depredamiento quirúrgico. Habitualmente primero nos vamos a apoyar de estos parches para hacer un depredamiento, ¿cómo nos dijiste? Enzimático, como con un poquito menos agresivo para dar la oportunidad de que mejore con este tipo de tratamientos y en realidad sí mejoran. Y todo viene de la mano de movilización, ¿no? Ya nos lo dijeron nuestros compañeros. Incluso hay un reloj, buscan así en Google, ¿no? Un reloj para movilización, para evitar úlceras por presión y les sale cómo tienen que ir moviendo al paciente cada 2 horas. Igual viene en la mañana y viene en la noche. Creo que con esto ya nos quedó un poquito más claro y sí es algo que van a ver ustedes, ¿no? En el internado, en el servicio social, les va a tocar hacer curaciones de heridas y sí hay que sacarle mucho provecho cuando puedan platicar con las señoritas de enfermería. Ellas tienen entrenamiento especial, eh, van así a cursos especiales, les dan entrenamiento de cuál parche es el ideal y, por ejemplo, sí me llego a apoyar en el servicio de enfermería cuando tengo algún paciente con úlcera por presión, que lo ideal es no tener la úlcera, ¿no? Porque ya vimos que es una marcador de mal tratamiento, de mal manejo intrahospitalario y de maltrato, ¿no? Maltrato habitualmente por negligencia, porque los familiares no saben qué se tiene que hacer. Entonces a ustedes les tocaría entrenarlos sobre la movilización del adulto mayor y recomendarle algún tipo de medida que no le vaya, le favorezca que no haya las úlceras por presión, como lo que nos comentó su compañero aquí, los colchones de presión alterna son, de hecho no son tan caros, han de estar como en 1,500 o 2,000 pesos. Y es una de las medidas que se ha visto que sí mejora la incidencia de úlceras por presión. Nos quedó bastante, bueno, un poco más claro y creo que está bastante bien. ¿Alguna duda de sus compañeros sobre el tratamiento de úlceras por presión, Vianey? Yo no tengo dudas, pero nada más les quería comentar que en la página del MOOC de la UNAM hay cursos gratis para saber más justo sobre el tipo de curación de las úlceras. Por si ¿En quieren dónde, perdón? tomarlo, está cortito y son videos de Neo. Entonces los comparto en Ah, Facebook ok. al ratito. Porfas, ¿no? Sí, doctora. Miren, en el Facebook, la clase pasada de sus compañeros del año pasado, nos pusieron unos videos de cómo movilizar a los adultos mayores, así casi como clases de caballería. Voy a ver si los encuentro y se los mando también. Estuvieron buenos para, a veces tenemos algún adulto mayor que es nuestro familiar y no sabemos cómo movilizarlo. Y cuando estén ustedes en el hospital, seguramente les va a tocar que los tengan que movilizar ustedes, que no hay quien les ayude, porque ya ven que el camillero viene ya por su ausencia. Bueno, ya vamos bastante avanzados en nuestras clases. Mañana vemos enfermedad cardiovascular y ahora sí no hay tarea. Bueno, muchas gracias, niños. Gracias, doctora. Hasta luego. Cuídense, hasta mañana.